Buen día, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos al curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos del día de hoy, domingo. Vamos a verificar que nuestro audio y nuestro video se encuentre de forma correcta para poder iniciar de lleno con nuestra clase. Como ustedes pueden ver en la pantalla, se encuentra lo que es el enlace para poderse unir al grupo de Telegram. Yo sé que ya estamos cerrando el semestre, pero algunos compañeros aún no se han unido al grupo, ¿verdad? Y puede ser que surjan algunas dudas o algunos comentarios relativos con las últimas dos clases que tenemos pendientes y el examen final, así como su tarea. Recuerden que en la plataforma se habilitó la tarea y la evaluación respectiva de la tarea para la acumulación de su zona. Damos algunos minutos previo a iniciar, ¿verdad? Como ustedes ven, la emisión inicia a las 11 en punto, pero siempre dejamos algunos minutos por aquellos compañeros que tienen un periodo antes del de nosotros y para que se puedan unir, ¿verdad? Y no abandonen su clase anterior antes de que la misma termine, toda vez que todas las clases terminan con su guía para estudio. Así que vamos a iniciar. La Universidad Rural de Guatemala pues les da la bienvenida al curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos. Cada uno de nuestros cursos se identifican con un código específico y el día de hoy pues estamos identificando nuevamente a nuestro curso con el código FE 056. Gracias a Dios nos encontramos ya en la semana número 15 y como ustedes recuerdan pues la semana pasada estuvimos hablando de lo que eran las excepciones previas directamente dentro del proceso contencioso administrativo, que era el seguimiento que le estábamos dando, pero ya luego empezamos a dar algunos ejemplos en diferentes materias, ¿verdad? En sí estamos viendo las generalidades y el fundamento legal de las excepciones previas. Así que el día de hoy nuestro tema es continuación de excepciones previas, ya que la semana pasada únicamente pudimos ver las primeras 6 y nos quedaron pendientes 6 más. Así que continuaremos hoy con este tema a efecto de finalizar con el mismo. Les saludo a Jacqueline Etelina Palacios, es un gusto para mí poder estar presentes, poder estar con ustedes el día de hoy y recordarles, ¿verdad?, que ya estamos a 2 clases, incluyendo la de hoy, para terminar nuestro semestre y podernos someter a nuestros exámenes finales. Así que, por favor, pongamos mucha atención, tomemos nota de lo visto en clase para poder dar la respuesta correcta a nuestras preguntas para estudio, ya que las mismas, pues, se deriva nuestro examen final. Así que iniciemos con el objetivo de nuestra presente clase. Y el objetivo del día de hoy es que con el objeto de ir incorporando, ¿verdad? De continuar incorporando al curso de seminario, porque ustedes estuvieron viendo con el licenciado Dobón lo que era costos de un plan de investigación y algunos otros temas, ¿verdad? Según el video introductorio, pero nosotros continuamos en la clase en vivo complementando los temas relacionados con el Estado de Guatemala. Es por ello que el objetivo del día de hoy es que con el objeto de seguir incorporando al curso de seminario temas relacionados con el Estado de Guatemala, pues continuamos con las generalidades y fundamento legal de las excepciones previas. Así que iniciemos. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, pues tenemos la definición nuevamente de las excepciones previas con el objeto de repasarla y poder retomar el tema, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho la semana pasada, las excepciones previas también son llamadas en doctrina excepciones dilatorias. Ya habíamos indicado que en muchas ocasiones, pues, nos confundíamos creyendo que las dilatorias era otro tipo de excepciones, pero realmente es la forma en que en doctrina se le denomina a las excepciones previas, ¿verdad? Que son las excepciones dilatorias. También es importante volver a mencionar cuál es la función principal de las excepciones previas. Y la función principal de estas excepciones es que podamos depurar el proceso, es decir, finalizar el proceso por falta de presupuestos procesales. Recordemos que las excepciones previas es una opción que da la ley para que el demandado pueda defenderse mediante las mismas, ¿verdad? Es parte de las actitudes del demandado y es por ello que su función principal es esta, depurar el proceso, es decir, ponerle punto final al proceso en el cual el demandado se siente agraviado, ¿verdad?, por alguna situación o algún presupuesto procesal que no concurre de forma correcta al momento de presentar una demanda.
También volvemos a mencionar que nuestras excepciones previas se encuentran reguladas de forma general en el artículo 116 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y si nos vamos directamente o volvemos al tema del proceso contencioso administrativo, las encontramos reguladas en el artículo 36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces, aquí en la pantalla ustedes ya encuentran proyectado únicamente, ya encuentran 6 excepciones previas, ¿verdad? Porque la semana pasada estuvimos viendo las otras 6, entonces me gustaría que ver si se recuerdan cuáles vimos la semana pasada, que alguien me pueda enviar un mensajito al grupo de Telegram, donde me indiquen, ¿verdad?, qué excepciones previas vimos la semana pasada. Vamos a mencionar que vimos la incompetencia, la demanda defectuosa. Alguien más que me indique cuáles son las otras 4 que vimos la semana pasada para verificar si se nos quedaron las diferentes excepciones, las cuales se estudiaron la semana pasada. Vamos a esperar en el grupo a ver si alguien colabora mencionando qué otras excepciones estuvimos viendo la semana pasada. Pero el día de hoy, en lo que ustedes me escriben cuáles vimos la semana pasada, vamos a ver lo que es la falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Dentro de esta excepción previa encontramos 2 modalidades o 2 presupuestos. El primero, pues, nos dice, ¿verdad?, que es la falta de cumplimiento del plazo de la condición, del plazo a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Y el otro presupuesto es falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. Luego encontramos la caducidad, después la prescripción, luego la cosa juzgada, la transacción y el arraigo. Entonces estas son las 6 excepciones previas que vamos a terminar de ver el día de hoy. Y algunos compañeros ya están respondiendo: incompetencia, litispendencia, falta de personalidad, demanda defectuosa, falta de personería y falta de capacidad. Ahí estamos, esas 6 fueron, ¿verdad? La incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería y falta de personalidad. Esas son las 6 que vimos la semana pasada. El día de hoy, pues vamos a ver estas otras 6 que aparecen proyectadas en su pantalla. Así que iniciemos. Y vamos a conocer en qué casos o qué conceptualización tenemos de la excepción previa de los 2 presupuestos, tales como falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, o falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Y nos dice, ¿verdad? Ustedes pueden ver en pantalla que nos indica esta excepción que alude a los casos en que, no obstante existir el derecho, no puede hacerse valer porque aún no ha transcurrido el plazo fijado. Ese es el primer supuesto. Luego, en el siguiente, si hablamos de la falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer, vamos a decir que los que aún no existe el derecho porque la condición a que está sujeto no se ha cumplido. Entonces, estas son las 2 modalidades que encontramos dentro de la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona lleva a cabo algún negocio jurídico o se considera titular de algún derecho en alguna cuestión, pues va a presentar la demanda respectiva. La cuestión está que si el demandado establece o logra comprobar que había un plazo específico para cumplir con dicha obligación, pues puede presentar la excepción de falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Esto en virtud de que, si bien es cierto, el derecho ya existe, pero no se ha cumplido el plazo que se fijó con anterioridad. De igual forma, si hablamos de la falta de cumplimiento de la condición a que estuviera la obligación, sujeta a la obligación o el derecho que se hagan valer, vamos a decir, ¿verdad?, que el derecho aún no ha surgido o aún no nace a la vida jurídica, en virtud de que el demandado puede comprobar
que existía una condición previa, una condición que el demandante debía de cumplir para poder adquirir este derecho, ¿verdad? Entonces a eso se refieren los dos supuestos dentro de la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo o de la condición a la que estuviera sujeta, tanto la obligación o el derecho que se pretende valer al momento de presentar una demanda, ¿verdad? Entonces esta es una excepción previa que el demandado puede plantear en defecto de su derecho de defensa. Luego nos trasladamos a la excepción previa de caducidad y es importante que tengamos o que entendamos la conceptualización de la excepción previa de caducidad, toda vez que siempre tendemos a confundirnos con lo que es la prescripción, que la vamos a ver en un momento, ¿verdad? Pero la caducidad, la ley establece que se entiende por caducidad el decaimiento de una facultad procesal que no se ejercita dentro de un determinado plazo, como sucede, por ejemplo, cuando no se interpone un recurso en tiempo o cuando no se ejercita una acción dentro del lapso fijado por la ley. Entonces, la caducidad se refiere a que al tener derecho de ejercitar una acción para hacer valer hacer cumplir alguna obligación, y el demandante en este caso o la persona afectada no ejercita esta acción, ahí es donde va a incurrir la caducidad. Es decir, que el demandado dentro de sus actitudes puede presentar una excepción previa de caducidad en virtud de que el demandante en su momento no actuó, ¿verdad? No realizó la acción mediante la cual él podía hacer valer un derecho. Por ejemplo, nos dice aquí, ¿verdad? Que cuando no se interpone un recurso en tiempo o cuando no se ejercita una acción dentro del lapso fijado por la ley. Entonces, vamos a ver si recuerdan ustedes los recursos de reposición y de revocatoria, en cuánto tiempo debemos de plantear. Vamos a ver. Voy a esperar sus mensajes donde me indiquen, ¿verdad?, en qué tiempo debemos plantear el recurso de revocatoria y de reposición dentro de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Recuerdan ustedes que las primeras clases que vimos pues se relacionaban con esto, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán en qué plazo debemos de plantear. La ley establece un plazo específico para plantear tanto el recurso de revocatoria como el recurso de reposición. De igual forma, me gustaría que recordaran en qué tiempo debemos o podemos iniciar el planteamiento de un proceso contencioso administrativo según la ley. Vamos a proyectar la ley para ver la respuesta correcta, pero me gustaría que ustedes me comentaran en qué tiempo es que se van a plantear estos recursos y también se va a plantear el proceso contencioso administrativo. Dice Humberto Moscoso, 5 días. Así es, y el proceso contencioso administrativo, pero este plazo de 5 días es igual para el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. ¿O consideran ustedes que es diferente plazo entre estos dos recursos? Porque recuerden que son dos recursos diferentes dependiendo de si hay superior jerárquico o no lo hay en la entidad administrativa. Dice Jorge, revocatoria 5 días siguientes al de la notificación, igual al recurso de reposición. Muy bien. Así es. Entonces, y el proceso contencioso administrativo, el planteamiento del proceso contencioso administrativo, ¿cuál es? Recuerden ustedes cuál vimos que era el tiempo, el plazo especificado por la ley para poder iniciar o plantear nuestro proceso contencioso administrativo. 5 días el de reposición, 30 días el contencioso. Muy bien, muchas gracias. Espero tengan su ley a la mano. Vamos a proyectar nuestra ley para poder verificar. Dice en el artículo 7, recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tengan superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada autónoma. Se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución. Luego nos vamos al de reposición y dice, podrá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación.
ahí donde tenemos el fundamento legal, artículo 7 y artículo 9. Y luego nos vamos al proceso contencioso administrativo y nos dice que en el artículo 23 dice: el plazo para el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de 3 meses contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo, del vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en definitiva o de la fecha de publicación del acuerdo. Entonces veamos si sus respuestas son las correctas o no, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro fundamento en el artículo 7, artículo 9 y artículo 23, los plazos respectivos dentro de los recursos de revocatoria, recurso de reposición y proceso contencioso administrativo. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque como podemos ver, nuestra excepción previa de caducidad nos indica, ¿verdad?, que la caducidad va a ser esa pérdida de una facultad procesal, toda vez que no ejercitamos dentro de un periodo establecido la acción mediante la cual íbamos a hacer valer un derecho, ¿verdad? Entonces, por eso dice cómo sucede, por ejemplo, cuando no se interpone un recurso en tiempo o cuando no se ejercita una acción dentro del lapso fijado por la ley. Y los plazos que vimos ya en nuestra ley de lo contencioso administrativo, veíamos que son 5 días. Es decir, que sí, a mí me resuelven desfavorablemente un órgano administrativo, como administrada me siento agraviada y necesito plantear este recurso, necesito impugnar cierta resolución, pues voy a hacer uso de mis recursos, pero tomando en cuenta que existe un plazo ya fijado por la ley. Si yo soy notificada de dicha resolución desfavorable el día de mañana, lunes 25, ¿verdad? Entonces tengo 26, 27, 28, 29, 30 y el lunes de la siguiente semana para poder interponer el recurso respectivo. Pero por desconocimiento de la ley o porque no tuve tiempo, yo planteo mi recurso hasta el día miércoles de la siguiente semana. ¿Ustedes consideran que ya caducó el derecho de poder ejercitar esa acción o aún me van a tramitar mi recurso aunque fuese extemporáneo? Definitivamente ha caducado porque la ley establece que son 5 días después de la notificación. Entonces yo tuve toda la semana hasta el día lunes para poder haber planteado mi recurso, ya sea de revocatoria o de reposición. De igual forma hablamos de un proceso contencioso administrativo donde, por ejemplo, somos notificados en mañana 25, ¿verdad? Entonces debemos hacer la cuenta de estos 3 meses para poderlo plantear. Si yo lo hago después de estos 3 meses, por ejemplo, al cuarto o quinto mes, pues también el derecho de ejercitar la acción ha caducado. Es importante mencionar que la excepción previa de caducidad se refiere a que se extingue la acción y se extingue también el derecho. Entonces, esta es la excepción de caducidad, excepción previa de caducidad, la cual puede utilizar el demandado al momento de que se le dé la intervención respectiva, demostrando siempre que el tiempo para ejercitar esa acción por parte del demandante caducó previo a realizarlo. Luego nos encontramos con la excepción de prescripción. Y la excepción de prescripción nos dice que es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de la acción, más no del derecho, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la caducidad y la prescripción es que en la caducidad se extingue tanto la acción como el derecho, mientras que en la prescripción son las mismas circunstancias, solo que extingue la acción, toda vez que no se llevó a cabo dentro del plazo fijado, pero el derecho continúa. A esto se refiere la prescripción. En cuanto a la consulta en el chat, efectivamente son días hábiles. Siempre vamos a hablar de días hábiles, a excepción de todo lo relacionado en la
la acción constitucional de amparo, donde todos los días son hábiles, días y horas son hábiles, no importa que hayan asuetos, no importa que sea fin de semana, en materia de amparo todos los días son hábiles, las horas también al momento de computar algún plazo dentro de la acción constitucional de amparo, todos son hábiles. Eso lo vamos a ver la próxima semana, vamos a ampliar la información relacionada con el amparo. Muy bien, entonces ya hemos visto la diferencia entre caducidad y prescripción y las dos modalidades de la excepción de falta de cumplimiento del plazo o de la condición, ¿verdad? A continuación, pues vamos a hablar de lo que es la cosa juzgada. Y nos indica en la pantalla, ¿verdad? Nuestra diapositiva nos indica que la cosa juzgada surge o nace a la vida jurídica cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. ¿Se recuerdan que otra excepción previa era la que tenía identidad de personas, de causa y de pretensión? Es la excepción de litispendencia, ¿verdad? Solo que existe una diferencia, ya que en la excepción de litispendencia se iba a aplicar o procedía cuando se iniciaba un nuevo proceso y anteriormente había uno vigente sobre las mismas personas, la misma causa y la misma pretensión. A eso se refería la litispendencia. Ahora, en la cosa juzgada, pues también existe identidad de personas, identidad de cosas, identidad de pretensión y de causa o de razón de pedir. Pero la diferencia en cuanto a la cosa juzgada es que ya se emitió una sentencia sobre determinado asunto y la misma ya fue cumplida o ya fue ejecutoriada. El caso más común dentro de la cosa juzgada es cuando, por ejemplo, en materia de alimentos, ¿verdad? Veíamos algunos ejemplos y en materia de alimentos cuando una persona lleva a cabo el juicio ejecutivo por razón de alimentos y se emite la sentencia respectiva para que el demandado pueda cumplir o el ejecutado pueda cumplir con hacer efectiva el pago de la pensión alimenticia. Una vez se ha realizado esto, pues podemos decir que la sentencia ha sido debidamente ejecutada, es decir, que la misma ya se encuentra firme y fue debidamente ejecutada. Pero posteriormente, pues viene la persona que en primera instancia demandó y vuelve a presentar las mismas circunstancias ante un órgano jurisdiccional, es decir, que vuelve a solicitarle al órgano jurisdiccional que se cumpla con el pago de esta pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces aquí es donde la actitud del demandado debe ser la excepción previa de cosa juzgada, toda vez que en su momento el mismo ya fue ejecutado o ejecutoriado y debe demostrar que ha cumplido con el pago respectivo. Pero en muchas ocasiones sucede esto, ¿verdad? Y que la persona no conforme con la forma en que se le resolvió o la sentencia que se dictó, inicia un nuevo proceso solicitando por las mismas causas en contra de la misma persona y las mismas pretensiones, pero realmente la sentencia ha sido ya ejecutada o ejecutoriada. No obstante que quizá en el organismo judicial pues ya existió un registro de estas demandas, el juzgador al conocer los hechos al momento de presentar la demanda, pues si llena los requisitos, deberá de darle trámite, ¿verdad? Porque es una nueva demanda, pero al momento de emplazar al demandado es donde él debe hacer uso de su derecho de defensa mediante las excepciones y en este caso pues procede, procede lo que es la excepción previa de cosa juzgada, toda vez que se le está requiriendo o se está pretendiendo que el demandado cumpla con algo que él mismo ya cumplió, ¿verdad? Pero para ello debe demostrarlo, debe demostrar que la sentencia ya se ejecutó, en qué momento, por qué cantidad, y de igual forma al momento de presentar esta excepción previa de cosa juzgada es importante que el demandado haga la relación de hechos y pueda contemplar y manifestar ante el órgano jurisdiccional competente la identidad de personas, la identidad de cosas,
la identidad de pretensión, causa o razón de pedir. Cosa juzgada y litispendencia se parecen, pero la litispendencia aún se encuentra vigente el proceso, mientras que dentro de la cosa juzgada ya existe sentencia y la misma ya fue ejecutada o ejecutoriada. Luego encontramos la excepción de transacción. Y dentro de la excepción de transacción vamos a ver o podemos describirla o conceptualizarla como un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, es decir, que ambas partes conceden o dan, ¿verdad?, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiando, ¿verdad? Entonces la transacción es aquel contrato o es aquel acuerdo al que llegan tanto la parte demandante como la parte demandada de otorgarse ciertos bienes muebles, bienes inmuebles, cantidades en efectivo o alguna cuestión que sea de la misma especie o la misma materia, siempre y cuando ambos estén de acuerdo, ¿verdad? Acepten y expresen su consentimiento para llevar a cabo esta transacción. Es decir, que en una demanda, no importa la materia, pues el demandante tiene cierta pretensión hacia con el demandado, pero el demandado con el objeto de evitar generar el pleito o con el objeto de poder terminar aquella controversia que ya se inició mediante un proceso judicial respectivo, ofrece al demandante una forma de resarcir el daño o una forma de poder cumplir con lo que él está exigiendo, pero no es exactamente la solicitada por el demandante, ¿verdad? Entonces es ahí donde ellos llegan a cierta conciliación y en este caso ambas partes, ¿verdad?, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo, pues ya resolver el asunto, resolver el problema que originó en este caso la demanda judicial mediante la cual se le otorgó la audiencia respectiva al demandado. Claro está que todo esto se va a hacer constar dentro del expediente, ¿verdad? Porque el demandado, no obstante haber llegado ya a un convenio, deberá consignar de forma escrita y evacuar la audiencia que se le ha otorgado mediante una excepción previa de transacción, es decir, que le va a hacer del conocimiento al juez que ha convenido ya con la parte demandada para poder resolver ese litigio que tenía entre la parte demandante y el demandado, y que con ello van a evitar que continúe el proceso y que aumente el pleito que se había iniciado. De igual forma, pues dar por finalizado el proceso, porque recordemos que dentro de la función principal de las excepciones previas es poder depurar el proceso, y la transacción es una de las más efectivas dentro de cualquier tipo de proceso, toda vez que al ser un contrato donde hay consentimiento de ambas partes, pues resulta de manera satisfactoria para los mismos, tanto para el demandante como al demandado, y con ello pues finalizan el proceso de mérito. Luego tenemos la excepción de arraigo. Recordemos que la excepción de arraigo no se encuentra contemplado dentro del listado de las 11 excepciones que tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a verificar. Acá en la Ley de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 36, encontramos nuestras excepciones previas, ¿verdad? Y aquí podemos ver que termina en la transacción. No encontramos regulado lo que es el arraigo. De igual forma, pues me gustaría que lo viéramos en el Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente en el artículo 116, donde dice el demandado puede plantear y encontramos las 11 excepciones previas que ya estudiamos, pero encontramos hasta en el artículo 117 lo que es la excepción de arraigo. Y vamos a ver qué nos indica en nuestra diapositiva.
Es decir, que no tenemos contemplada esta como una excepción previa, la incluimos porque hay una salvedad dentro del mismo artículo, ¿verdad? Y el arraigo dice que va a proceder en diferentes casos, porque como ya sabemos en el Código Procesal Civil y Mercantil encontramos regulados de forma general las diferentes excepciones que se puedan aplicar en las diferentes materias. Y dice, si el demandante fuere extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. Esto quiere decir que si el demandante, el que está solicitando algo que se haga valer un derecho o que tiene una pretensión específica contra un demandado, pero él mismo no reside o no tiene la nacionalidad guatemalteca, por eso nos indica que si fuere extranjero o transeúnte, deberá de garantizar todas aquellas sanciones legales, aquellas costas, aquellos daños y perjuicios que puedan surgir de la demanda que él mismo presentó. Pero vamos a tener la lectura del artículo 117 para ver qué más establece la ley sobre esta excepción, que normalmente le denominamos excepción de arraigo como una excepción privilegiada, ¿verdad? Porque no está contemplada ni dentro de las previas, ni dentro de las perentorias, ni dentro de las mixtas, sino que aquí dice que podrá considerarse como previa en diferentes casos. Y vamos a tener la lectura del artículo 117, donde se contempla lo relacionado al arraigo. Ana Gramajo, una duda, si a un demandado lo pueden demandar 2 veces en caso de manutención económica por diferente persona, o sea, 2 hogares, sí, porque no hay identidad de persona, no hay identidad de causa. En su efecto sí es por pensión alimenticia, pero son diferentes personas, son diferentes hijos en este caso, ¿verdad? Entonces sí puede realizarse. Ahí hay un compañero que trasladó una imagen, ¿verdad? Donde nos habla los casos en que procede o en qué materias podemos solicitar la excepción de arraigo. La cuestión aquí es que el arraigo normalmente lo hemos trabajado como lo es una medida cautelar o una medida de prevención dentro de las diferentes materias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un juicio económico coactivo donde el Estado de Guatemala le requiere a un particular que pague algo que tiene pendiente, que haya una deuda exigible, líquida y exigible ante el Estado de Guatemala, pues solicitará el arraigo y el embargo, ¿verdad? Toda vez que pues vamos a congelar sus cuentas a manera de que él sienta la presión y pueda llevar a cabo el pago respectivo ante el Estado de Guatemala. Igual el arraigo, evitamos que cierta persona se pueda retirar del país sin cumplir la obligación que se le alude. Entonces, en este caso, me gustaría que viéramos la diferencia en que el arraigo siempre ha sido conocido como una medida cautelar o una medida de prevención, pero en este caso lo vemos como excepción, ¿verdad? En el caso que estamos estudiando hoy dentro de las excepciones, lo vamos a ver como una excepción previa. Y dice el artículo 117, excepción de arraigo. Si el demandante fuere extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. Es decir, que el demandado podrá plantear esta excepción de arraigo a efecto de que el demandante pueda responder por aquellas sanciones legales que surjan de su proceso, por aquellas costas o aquellos daños y perjuicios que se deriven de un proceso, ¿verdad? Entonces el demandado tendrá esa acción de poder interponer la excepción de arraigo a efecto de que el demandante, en caso de ser extranjero o transeúnte, no salga del país hasta que se logre terminar el proceso que él mismo inició.
Luego encontramos las excepciones dentro de la excepción previa de arraigo, ¿verdad? Y dice que no procede esta excepción, número 1, si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos. Dependiendo del lugar o la nacionalidad del demandante, él podrá acreditar si en su país existe la aplicación de esta garantía. Y número 2, si el demandado fuere también extranjero o transeúnte. Quiere decir que, pues, el demandado no podrá solicitar la excepción de arraigo, toda vez que él mismo también es extranjero o transeúnte y en cualquier momento cualquiera de los dos se pueden ir del país, ¿verdad? Y deberán de responder recíprocamente por los daños y perjuicios, las sanciones legales o las costas judiciales. Muy bien. Entonces, con esto estaríamos agotando los temas de las excepciones previas. Recuerden que vimos lo que es la incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería. El día de hoy vimos la falta de cumplimiento del plazo, de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Posteriormente vimos lo que es la caducidad. Después la prescripción, que ya vimos la diferencia entre caducidad y prescripción. La cosa juzgada que se relaciona con la litispendencia, pero en la litispendencia aún hay un proceso en trámite, mientras que la cosa juzgada ya existe una sentencia y la misma fue ejecutada. La transacción, que es el cambio o el convenio al que llega tanto el demandante como el demandado para poderle poner fin al litigio. Y el arraigo, que ya vimos cuáles son las modalidades o en qué momento se puede solicitar en calidad de excepción previa, más no como medida cautelar o medida precautoria. A continuación pueden ver ustedes en la pantalla lo que son las preguntas para estudio y dice semana y número de preguntas. Semana 15, pregunta 1. ¿Cómo se les conoce legalmente a las excepciones dilatorias? Semana 15, pregunta 2. Esta excepción alude a los casos en que, no obstante existir el derecho, no puede hacerse valer porque aún no ha transcurrido el plazo fijado. Semana 15, pregunta 3. Consiste en el decaimiento de una facultad, es decir, la pérdida de una facultad procesal que no se ejercita dentro de un determinado plazo, como lo vimos en los ejemplos del recurso de revocatoria, recurso de reposición y el planteamiento del proceso contencioso administrativo. También ahí para que recuerden y den una estudiadita a la ley, porque el plazo es de 3 meses, ¿verdad? Semana 15, pregunta 4, excepción que procede cuando la sentencia es ejecutoriada o la sentencia es ejecutada. Semana 15, pregunta 5, es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuál es esta excepción. Con esto culminaríamos los temas de las excepciones previas. Siempre les recomiendo, ¿verdad?, que tengan a bien ver sus videos introductorios para ir complementando los temas del curso, tanto del planteamiento de todo el tema relacionado con la investigación, como lo es el acoplamiento de temas relacionados con el Estado de Guatemala. Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes la próxima semana. Hasta la próxima.